El año que viene, que está cerca nada más, 2018, vendrá con un retoque del 30% en los tributos municipales, o sea, los impuestos que pagamos ustedes, que pagamos nosotros, que paga el propio concejal. Hubo crítica, recuerdo, del justicialismo cuando se esbozó la posibilidad de bianualidad, o sea, de aquí a 2 años, ya ir trazando la proyección de los impuestos. Creo que eso no prosperó, vamos a preguntar al concejal, y además también si el 30% no es una cifra muy elevada teniendo en cuenta los niveles de inflación. ¿Cómo va a impactar esto? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo se sacó el cálculo? Pues el vecino dice 30%. Bueno, esto también... Mi sueldo no creció 30%. Efectivamente, bueno, esto también tiene que ver con cierta desinformación que por ahí también los sectores opositores han buscado instalar. No se trata de un 30%, un 30% es un techo para algunos tributos. Por ejemplo, en las zonas 1, por ejemplo, sí, efectivamente hubo un aumento del 30%. Pero si uno promedia la tarifaria, estamos hablando de un aumento promedio del 22%. Hay las zonas más postergadas de la ciudad, por ejemplo, la zona 7, la zona 8, por ejemplo, en esos casos no se aumenta ni siquiera 1% la tarifaria para esos lugares, porque naturalmente son las zonas con menor capacidad tributaria. O sea, ¿se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de algunos sectores sociales? Es una tarifaria que es naturalmente proporcional, es decir, lleva adelante el principio de progresividad de la capacidad tributaria, así que en ese sentido, si uno promedia los tributos, estamos hablando de un 22%. Eso también hay que tener en cuenta que hubieron algunas exenciones, por ejemplo, hay una exención del 50%, por ejemplo, para los pequeños contribuyentes. Estamos hablando, por ejemplo, de los pequeños negocios, los pequeños kioscos de barrio, por ejemplo, que tienen una reducción del 50% de su cuantía fija. Esto, por supuesto, va a permitir no solamente que el pequeño comerciante, el pequeño contribuyente tribute menos, sino que también en muchos casos puedan blanquearse, porque en muchos casos, ante la alta carga tributaria, prefieren estar en negro en vez de aportar al municipio. Así que en algunos casos muchas veces es mejor tributos bajos para que se pueda recaudar más, como es por ejemplo el caso de la pequeña cuantía de los contribuyentes. No hay una buena recaudación del municipio, lo saben, ¿no? Sí, sabemos que la situación económica financiera no es la ideal, tenemos realmente... Pero aparte, perdón la interrupción, Sí. pero aparte me parece que hay también una falta de cultura. Sí, Del por pago. supuesto, Porque, a ver, sin duda. Yo pago y reclamo servicios. Si el servicio no llega, digo, bueno, ¿para qué voy a pagar? Y entonces eso se va haciendo un círculo vicioso que después termina en ¿cuánto? ¿Cuánto recaudan? ¿47, 44? Sí, estamos hablando O sea, de 47 millones aproximadamente. Claro, ni el 50% de la base tributaria, ¿o me equivoco? No, efectivamente tenés la razón, Roberto. Ahí, si bien hay poca cultura tributaria, también es cierto que cuando uno por ahí pretende hacer un aumento mayor de los tributos, naturalmente los vecinos expresan, digamos, por supuesto, su malestar, que en muchos casos, por supuesto, tienen razón porque piden, como vos bien decís, que efectivamente se preste un servicio por eso. Hemos visto que en los últimos años, por ejemplo, en los barrios que no tenían asfalto, por ejemplo, estaban totalmente abandonados. Las calles de tierra, o en muchos casos, por ejemplo, se le cobraban tributos a vecindarios que tenían calles de tierra, se les cobraban, por ejemplo, tributos por cloacas que no tenían, el llamado Apipé sin cloacas, que era el barrio Lomas del Mirador, que se les cobraban por cloacas que nunca tuvieron. Entonces ese tipo de injusticias que se vienen acumulando año tras año, que también hicieron que el municipio de alguna manera termine siendo, no quiero decir inviable, pero sí en términos tributarios con algunas complicaciones. ¿Es cierto lo de la posición que dice Comas Cambiemos le perdonó el 25%, le bajan el 25% al impuesto al juego? No, de ninguna manera. El impuesto a los juegos sigue siendo el 15 por mil, como fue históricamente. Los 8 años que gobernó el Frente para la Victoria, el impuesto al juego fue del 15 por mil. ¿Cuál fue la discusión entonces? Bueno, ellos buscaron, el intendente Río en su momento buscó hacer un aumento que tiene una traba judicial. Se presentó una medida cautelar. Las manchas y demás que aparecieron, que creo la gente del casino marchó, ¿verdad? Bueno, la Por ese verdad aumento que que no recuerdo, pretendían. pero sí sé que hay una medida cautelar que la justicia ha fallado hasta ahora, hasta este momento, y que ha suspendido este cobro, y por lo tanto, ante la gran cantidad de juicios que ya tiene el municipio, nos parecería que lo mejor era blanquear la situación y que sigan tributando lo que siempre tributaron toda la vida. O sea, hoy el juego ¿cuánto va a pagar? 15 por mil, como se pagó el año pasado, como se pagó el año antepasado y como se viene pagando hace 10 años, el 15 por mil. O sea, no se modifica eso. No, es algo que no se modificó y que sigue como igual. Por supuesto que dentro de la instalación que quiere hacer, por supuesto, la oposición va a estar esta cuestión, digamos, que por supuesto es muy sensible, digamos, hacia la opinión pública.
pero la verdad es que acá no hay ningún tipo de exención para los casinos y que se siga aplicando el 15 por mil como siempre fue.